Meditar en las Sagradas Escrituras. Les invito a que sus Biblias vamos a la carta a los Romanos. Vamos a continuar en esta noche con ese precioso estudio que tenemos a través de esta carta. Carta a los Romanos, capítulo número 8. Viene Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 8. Vamos a dar lectura desde el verso número 31 en adelante. Hoy vamos a predicar por el tema ¿quién? Amén. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Si vamos a predicar por el tema ¿quién? Voy a leer desde el verso número 31 en adelante. Nos dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33, ¿puede leerlo por favor? ¿Quién acusará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hasta allí la lectura de la palabra. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente porque en esta noche tu pueblo, Padre, se ha dado cita en esta tu casa con la finalidad de poder, oh Dios, disponer sus vidas para aprender y para poner por obra esta su palabra. Suplicamos, oh Dios, en esta noche que sea tu gracia, que sea tu misericordia, que sea, oh Dios, tu amor, el cual siempre te identifica, que se derrame, oh Dios, en este tiempo de una manera especial. Señor amado, que en este tiempo, pues tus hijos puedan, Padre, asimilar el mensaje y que podamos también de la misma forma, oh Dios, retribuirlo a través de la obediencia, oh Dios, y de la sujeción a Cristo. Señor, ayúdanos, oh Padre, a poner pues por obra esta tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, pues de esta manera poder encontrar, oh Dios, a través de esta enseñanza, de esta palabra, oh Dios, esa dirección que tanto necesitamos día a día para poder, Padre, ser más que vencedores en Cristo Jesús. De la misma forma, extiende sobre cada pequeño, Padre, esta palabra sobre sus vidas, a fin de que ellos también puedan, Señor, seguir creciendo, no solo en estatura, sino en la gracia y en el conocimiento del Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. En Romanos capítulo número 8, luego de haber obviamente la semana anterior haber dado parte de esa enseñanza desde el verso 28 en adelante, sabiendo que se decía que todas las cosas se leía o se estudiaba en la clase antepasada, todas las cosas ayudan, dice la Escritura, bien, sí, para los que obviamente están conformes al propósito del Señor. Luego la semana anterior se leía con respecto acerca del tema de la predestinación, y pudimos ahí también un poco hablar en qué sentido lo dice la Escritura. Y hoy vamos a concentrarnos en el verso 31 en adelante para justamente reflexionar en el tema que es ¿quién? Esta interrogante sí tiene obviamente tres posturas o tres posiciones en las cuales la Biblia nos la quiere en este día dar a conocer, y obviamente la vamos a ayudar en ese mismo sentido. Ahora, cuando hablamos de quién, hablamos obviamente no de uno, sino de aquellos que estando fuera de nuestro, diríamos, de nuestro ámbito, fuera de nuestra comunión con Cristo, bien pudieran cuestionar lo que somos, bien pudieran de pronto hablar
mal de lo que, sí, de la decisión que hemos tomado en Cristo Jesús. No lo sé, pero yo creo que hay mucha gente que no le cabe en la cabeza cómo es posible que Dios, por ejemplo, lo haya perdonado a uno, o cómo Dios pueda perdonar a un pecador y mucho más si ese pecador ha sido alguien sumamente renuente, ha sido sumamente perverso o maligno. Mucha gente tiene allí el cuestionamiento y podrá decir, pero ¿cómo es posible que alguien pueda recibir esa gracia? Y a la verdad, si uno lo ve de una manera, diríamos, humana, uno bien podría decir, ese hombre no tiene perdón de Dios. Yo creo que he escuchado también esa expresión aún dentro del ámbito cristiano. Lo que haya hecho no tiene perdón de Dios. Cuando las noticias son sobre todo, diríamos, escandalosas, sobre crónica roja, usted dirá, ese hombre no tiene perdón de Dios. Sí, merece morir, merece que lo corten en pedazos. Y posiblemente sea así, pero bajo la gracia de Dios, amado, la situación tiene un tono totalmente diferente. Y es allí, dándole esta pequeña introducción, donde vamos a preparar la enseñanza. Dice pues el verso 31, luego de que Dios nos ha dado a conocer que somos sus hijos y que sea algo positivo o negativo lo que nos ocurra, igual Dios estará allí para poder hacer brillar su propósito, su voluntad en nosotros. Ahora nos dice, ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Cómo podríamos llegar a tener la perspectiva de todas estas cosas? Y dice, si Dios es por nosotros, dice allí, ¿quién contra nosotros? Ahora, usted y yo debemos de reconocer que usted es lo que es por la gracia de Dios. Pablo también lo reconocía de esa manera. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si usted actualmente es un hijo de Dios, no ha sido porque usted lo ha querido, ha sido porque Dios así lo ha establecido. Amén. Y eso obviamente debería dejar a muchos que tienen de pronto esa duda, o que tienen de parte, digamos, de los que no son cristianos, tienen de pronto esa acusación a flor de piel. Debería de ser para ellos por lo menos una pequeña satisfacción de respuesta a esa, diríamos así, esa interrogante. ¿Pero por qué si Dios me perdonó? Bueno, primeramente debes de saber que yo no lo busqué. Amén. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a cada uno de nosotros. Y eso es interesante entenderlo y asimilarlo. Y hasta para poder dar respuesta a quien nos demande el por qué Dios ha tratado contigo. Y uno obviamente debe de ser muy, pero muy seguro en estas palabras. Yo no lo busqué a Él. Él salió a buscarme a mí. Yo estaba perdido y Él salió a buscar la oveja que se había perdido, la encontró y me llevó a redimir. No es mi culpa. Amén. Dios me puso en sus planes y yo simplemente lo único que hice fue adaptarme a esos planes. Y Dios ha dicho ahora en este verso 31, y si Él lo ha hecho así, ¿qué podríamos llegar nosotros a decir? Si Dios es por nosotros, ahora obviamente, ¿quién podría estar contra nosotros? Ninguno, mi amado hermano. Bien decía también allá en Éxodo 14, verso 14, en el segundo libro de la Biblia, un texto que usted creo que lo reconoce, cuando los egipcios iban ya tras el pueblo de Israel. Ahí también algo semejante, pero claro, dicho de otra forma también, si se nos dice de la misma forma, si vosotros estaréis tranquilos porque Jehová peleará por vosotros. Y eso es básicamente lo que nos está tratando de decir aquí en este versículo 31. Si Dios está de nuestra parte, sí, obviamente somos o vamos a resultar siempre vencedores. Como se predicaba, creo, la semana pasada, Dios y usted siempre serán mayoría, aun cuando se cuente por unidad, dos. Pero si Dios está en esa sumatoria y usted está de por medio también, siempre será mayoría. Ahora, en el versículo 32, luego de, diríamos, entrar con este verso 31 como introducción, vamos obviamente a hilar fino. El cual, dice acá, el que no escatimó. Amén. Y esto debemos de ser muy, pero muy explícitos en reconocerlo. El cual no escatimó ni a su propio Hijo. Sí, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros. Amén. Esta acción de Dios, y fíjalo cómo lo remarco, esta acción de Dios deja fuera toda duda de su interés, o diríamos de mi forma de ver a Dios en mi vida. Mi amado, que alguien dé por un desconocido su propio hijo, debe de haber un lazo tan fuerte allí como para poder decir, ¿qué tanto valgo para ti? Tanto valor tengo. Y obviamente si voy a la Biblia, yo veo que no tengo valor, porque la Biblia a la verdad me expone y diríamos que me pone al descubierto diciéndome que yo más bien soy lo vil y lo menos preciado del mundo. O sea, ¿cómo poder entender esto? Muchos han dicho que tratar de entender el amor de Dios no cabería en nuestra mente finita. Y por eso dice la Escritura en otro texto, Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no amamos a Dios, nosotros aprendimos a amar a Dios ya, digamos, en el camino que Él nos ha llamado, pero que nosotros hayamos venido a Dios diciéndole, ay Señor, me enamoré de ti, sí, a primera vista, y desde allí voy contigo. No, hermano, nosotros humanamente no amábamos a Dios. Puede ser que en algunos haya habido o existido algo de interés por Dios, pero amarlo hasta este punto, hasta este nivel, de no escatimar, en este caso, a su propio hijo, amado, eso solamente puede caber en el corazón y en la mente de ese Dios que nos ha redimido. Dice pues la Escritura, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice a manera de pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas, dice aquí, todas las cosas? Ahora, es evidente, y quisiera por favor que me acompañara, vayamos a las cartas del apóstol Pablo, pero bajo otra perspectiva, diríamos, dentro de esta enseñanza. Acompáñeme por favor, y vayamos a la carta a los Corintios. Sí, venga conmigo, por favor, a la carta de los Corintios. Dice el Señor, segunda carta de Corintios, sí, en la segunda carta de Corintios. ¿Lo tiene? En el capítulo 13, el último capítulo número 13. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo número 13. Dice la Escritura, voy a leer desde el versículo número 4 en adelante. Dice el Señor allí, porque aunque fue crucificado, hablando del Señor, en debilidad, vive, es verso 4, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, y aquí es donde quiero comenzar a ahondar un poquito, pues también nosotros, dice aquí, somos, o cómo nos considera, cómo se consideraba Pablo. Nosotros somos débiles en Él, pero también en Él, ¿qué pasará? Pero viviremos con Él, y solamente por eso, por el poder de Dios, dice aquí, para con quienes. Para con vosotros. Leo el versículo 5 también diciendo, examinaos pues a vosotros mismos, si estáis, dice aquí, en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis, o no conocéis, si a vosotros mismos que Jesucristo está ¿en dónde está? Está en vosotros, ¿sí? O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, dice allí, reprobados. Ahora, usted y yo sabemos, de acuerdo a lo que estamos ya analizando en Romanos capítulo número 8, llamado que en Dios, usted y yo no estamos reprobados, en Dios estamos más bien, por el contrario, estamos más que calificados, pero ojo, en Dios, en Cristo Jesús. Cuando vamos por favor a Romanos capítulo 8, sí, venga conmigo por favor al versículo número 32, dice la Escritura, Jesús fue entregado, sí, por nosotros, versículo número 32, parte final, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, cuando hablamos de todas las cosas, no sé,
quisiera verlo severamente bajo la mente humana. ¿Qué se le viene a la mente? Cuando dice nos dará todas las cosas, ¿qué se le viene a la mente? Inmediatamente, así como que de primer plano. Si le dice, tenemos el Dios todas las cosas, ¿qué se le viene a la mente? ¿Ah? ¿Qué se le viene? Todo, sí, el Padre de todo lo que él tuvo, pero siendo un poquito más humanos, siendo un poquito más materialista, gracias por esa palabra, siendo un poquito más materialista, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos quiere? Casa nueva, cargo, no sé, familia, siendo más, digamos, más materialistas, siendo más superficiales. Por lo general, todos nos pegamos al mundo, todos nos pegamos a las cosas que nos pueden llegar a dar comodidad en nuestro entorno. Mi amado, pero obviamente que esto no es que está descartado, esto está incluido. Lo material también, llamado hermano, está regido por lo espiritual. Pero claro, Dios no es que nos quiere dejar solamente con la etapa o con la mirada en lo material o en lo superficial. Dios quiere que entendamos que todas las cosas es justamente eso. Todo. Lo material sí, lo material también. Pero el todo incluye también lo espiritual. Sí, es decir, que hay una especie como de amalgama, una unión, una fusión entre lo material y lo espiritual. Cuando Dios no se limita cuando nosotros, a la verdad, nos acercamos a Él. Usted como padre, no sé, pero si usted tuviera, ojo, la forma de darle a su hijo todo lo que Él le pidiera, ojo, si usted tuviera para poder darle todo lo que Él le pidiera, ¿le daría a usted? De primer plano, sí se lo daría, pero claro, con mucha cautela, con mucha precaución, siempre y cuando aquello que se le pida no vaya a hacerle daño o el perjuicio de aquel que le está pidiendo. Sí, es evidente que Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos puede dar cosas espirituales, sí. Dios nos puede dar cosas materiales también. Ahora, ¿Dios nos dará todas las cosas espirituales? No. Dios, ¿por qué no? Porque Dios también sabe que hasta en lo espiritual sabe perfectamente qué nos puede hacer bien y qué no nos puede hacer bien. Igual pasa en lo material. Es idéntico. Yo no sé, pero creo que todo creyente en algún momento le ha pedido a Dios y le ha dicho, Señor, yo quiero todos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos han orado pidiendo eso? Todos los dones, pero ojo, no a todos Dios les da todos los dones. No a todos. Y mira, y es algo que es espiritual. Cualquiera diría, pues si es espiritual, ¿cómo me lo puede dar? Me lo puede dar todo, pero no es así. Dios no le da a todos los dones. Porque la misma palabra me enseña en Corintios que Dios reparte a cada uno conforme el Espíritu quiere repartir. Igual pasa con lo material. Si bien es cierto, tengo todo en Dios, tengo todo en Cristo, no todo necesariamente sí me va a llegar a mi vida, no todo va a ser concedido. Pero, claro, la palabra no es que me está mintiendo, sino que la palabra es abierta a decirle a toda la iglesia que todos vamos a tener la oportunidad de recibir de parte de Dios. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí me haya dado el don de la enseñanza, pero a usted le haya dado el don del discernimiento, y yo no tengo ese don. Pero como todos somos un cuerpo en Cristo Jesús, no importa si me lo dio o no me lo dio a mí, si se lo dio al hermano o se lo da a otro hermano, como todos somos parte del cuerpo, todos estamos completos y todos recibimos todas las cosas. Miremoslo de esa manera. No es que la palabra, si de pronto lo enfoque solo de manera individual, Dios nos mira a todos como un solo cuerpo. De pronto a mí no me dará, o a usted no le dará, que sé yo, un helicóptero, quiero ser exagerado, o un vehículo, pero a otro Dios le da el vehículo. En cuyo caso, que es algo material, ¿verdad? El beneficio del hermano a la larga va a seguir siendo también mi beneficio. ¿Sí me está entendiendo en esa parte? Puede ser, bueno, yo quiero el mío, sí, pero Dios no te lo da. Pero se lo da al hermano que sí te va a llevar. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Y aquí sale el punto y me encargo del hermano. Yo no puedo volver a la casa. Amados hermanos, por eso es que la Escritura
hermanos, dice, versículo, volvemos por favor al verso 30 y 32, ¿cómo no nos dará también, si con Él, todas las cosas? Ahora, hasta allí, la palabra, diríamos que nos exalta. La palabra de su pueblo, sus hijos, los redimidos, sí los elogia. Pero desde el verso 33 en adelante, se cambia la figura. Se cambia, diríamos, la perspectiva de ver las cosas. Ya no va con la óptica de cómo Dios nos ve y cómo Dios nos está informando, nos está diciendo que vamos a recibir de Él sus cosas. Ahora, desde el verso 33 en adelante, es como que se analiza la iglesia desde afuera. Desde afuera. Porque allá afuera, no todos, sí, van a estar bien, digamos, satisfechos de ver cómo Dios los trata. No todos allá afuera, y cuando digo allá afuera, no necesariamente me refiero al mundo, claro, los incluyo, pero también puede ser desde aquí mismo, pero que no comparten cómo Dios nos quiere ministrar, o cómo Dios nos quiere bendecir. Mi amado, usted y yo sabemos por la Biblia que no de todos es la fe. No de todos es la fe. No todos los que ingresan a las iglesias necesariamente están, diríamos, en el mismo sentido que tú de pronto lo tienes cuando vienes a buscar de Dios. De ahí que no es raro como a veces ver cómo entre propios y entre comillas digo entre hermanos se crujen los dientes al ver que él prospera y yo no. Que él recibe y yo no. Que él participa y yo no. Y eso obviamente crea frustración. Y es allí donde la Biblia nos dice, a manera de 3 preguntas, y por eso es el tema de esta noche. ¿Quién? Y en la primera pregunta del verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Segunda pregunta, versículo número 34, ¿quién es el que condenará? Tercera pregunta, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? 3 preguntas que vienen luego de esa primera reflexión de darnos la seguridad de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser en Dios y recibir en Dios. Luego vienen estas 3 preguntas. 3 preguntas, mi amado hermano, que si bien es cierto para los que están, diríamos, completamente seguros en su Dios, para ellos estas preguntas no los van a imputar, no los van a hacer cambiar de su forma de ser o su forma de buscar del Señor. Ellos están seguros, pero los que hacen las preguntas, ellos son los que de pronto tienen el conflicto. Y dice en la primera acusación, dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién podría llegarnos a señalar o condenar? Más adelante también lo dirá, pero quisiera verlo primero bajo esta primera remesa digamos, de la perspectiva bíblica. Dice acá, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, este término, mi amado hermano, acusar, tiene mucho que ver con reprochar. Reprochar lo que son. ¿Quién podría reprocharte lo que eres ahora en Cristo Jesús? No sé, tú tienes un entorno social, pero todos están complacidos con lo que eres. Tú tienes un entorno social. Toda tu familia comparte tu vida cristiana, aplaude tu vida cristiana. Todos ellos, tus amigos, si de pronto cuando dicen, oye, dice cristiano, uno te dirá, qué chévere, qué bueno, lindo, sigue así, bien por ti. Uno se alegra. Pero hay otros que no se alegran. Hay otros que te cuestionan de entrada, te señalan y hasta posiblemente te excluyan. ¿De verdad que te hiciste cristiano? Te podría llegar a preguntar, ¿es verdad lo que he escuchado? Y claro, ahí uno como que siente la incomodidad, siente cómo el ambiente cambia. Y uno a veces, mi amado hermano, para no entrar en tanta situación y tanto conflicto, uno como que se abre aquí, ¿verdad? O hay unos que pueden llegar a sentir temor, miedo de poder dar una respuesta. Ahora, la Biblia nos dice en este verso 33, ¿quién podría llegar a acusarte? Ahora, yo sé por la Biblia que hay un acusador, obviamente. Si usted viene conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, porque es necesario considerar lo que dice en el capítulo 12, versículo número 10. Es evidente que tenemos un acusador. Y a él, mi amado, no se le hace, digamos, pesado ir contra todo lo que es Cristo Jesús y todo lo que lo representa. Eso incluido usted, sí, que es la iglesia.
Dice en Apocalipsis capítulo 12, verso número 10, entonces oí una gran voz en el cielo, dice allí que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su, dice allí, de su Cristo. Y dice allí, porque ha sido lanzado fuera, dice la Escritura. Si ha sido lanzado fuera, pero aquí es donde lo que quiero remarcar. ¿Quién ha sido lanzado fuera de la presencia de Dios? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Y mire, qué bonita tarea tiene el diablo. Dice que los acusaba. ¿En qué momento? De día y de noche. Imagínate que esa persona en la tierra, sí, que tú sabes que luego de haber sido cristiano, ya como que quedaste marcado, sí, por él, como que él dijo, sí, su hermanito, no, yo apenas falle, le hago bulla, apenas falle, le tomo foto y hasta se lo publico. Llamado, así es el enemigo. De día y de noche está que nos respire en la nuca para ver a qué hora sí cometemos un traspié. Pero Dios, que ha hecho su tarea y obviamente ha dado el precio idóneo para rescatarnos, llamado, sí, la sangre de Jesús, sin más allá de la gravedad o la cantidad o multitud de ofensas que hayamos cometido, todo quedó cubierto por Cristo. Y en ese sentido, si Él es nuestra, diríamos, nuestra carta, yo no sé si usted a veces ha mandado a la escuela o al colegio, sobre todo en la escuela, si cuando uno falta le mandan a pedir qué cosa, una justificación, a veces le decimos, ¿verdad?, por una calamidad doméstica, pero hay personas que de pronto dicen, no, a ver, debe de haber un soporte más acerca de esto, no solo, hay a veces que mandan hasta llamar a los representantes. Cuando hay problemas de salud hay problemas, porque a veces uno le adjunta qué cosa, o la receta o un certificado médico, y usted como que sale airoso del asunto, pero ¿qué hay cuando no hay un documento? Mi amado, usted y yo tenemos delante del mundo entero un gran documento, y esa es la cruz del Calvario. Y con ese documento, toda deuda ha sido saldada. Y es allí donde Pablo menciona, ¿quién me podría llegar a acusar con ese documento? Con esa acción de Jesús. Obviamente ninguno. Dice pues el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos si Dios ha sido qué? Dice allí, el que le ha justificado. Dios es el que justifica. En Corintios se dio una gran problemática, porque dentro de los hermanos, dentro de la iglesia, se comían unos a otros. Así se lo podría ver. Se comían, se devoraban. Era como que estaban diciendo, a ver, déjame ver hoy día con qué lo acuso al hermano. Déjame ver ahora cómo le tiro la cascarita y a ver si cae el hermano. Pero, vuelvo y repito, lo curioso es que esto pasaba entre los propios cristianos, entre los propios creyentes. Venga conmigo, por favor, a la segunda carta a los Corintios. Romanos 14, perdón. Sí, me voy de colado. Romanos capítulo 14, perdón. Romanos, más adelante, capítulo 14. Dice el Señor, versículo 1 en adelante. Aquí tenemos una muy buena referencia. Romanos capítulo 14, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, recibid. ¿Sí? ¿Lo tiene? Romanos capítulo 14, verso 1 en adelante. Hoy lo tomo como referencia, luego lo estaremos estudiando cuando lleguemos a ese capítulo. Dice, recibid al débil en la fe. Amén. Ojo, ¿qué entendemos por débil en la fe? Una persona, sí, inexperta en el conocimiento, sí, de la gracia de Dios. Amén. Claro, eso implica muchas cosas, pero muy repito, no quiero hablar demasiado porque lo vamos a dejar para el estudio propiamente de Romanos 14, pero un débil en la fe, abuelo de pájaro, es una persona que es débil justamente porque le falta, entre muchas cosas, conocimiento. Amén. ¿Cuánta gente no comete errores por desconocimiento? Usted no se ha dado cuenta a veces que quiere hacer algo y claro, tiene toda la intención, pero al no saberlo, hasta puede cometer, diríamos, una torpeza. Y tanto así que la gente que lo ve dice, mira lo que está haciendo, mira cómo coge la brocha, por ejemplo. Los que pintan, saben que para que pueda lucir bien la pared que van a pintar, no pueden hacerlo, ¿verdad?, a lo loco. Debe de ir la mano por lo general en la misma
dirección. Ahora, cuando uno pinta madera, ojo, debe de ir a la dirección del tallado de la madera. Si uno va en contraposición al propio tallado de la madera, uno en vez de pintar embarra. ¿Sí? Usted se ha visto que la madera tiene sus propias líneas. Si uno pinta contra esas líneas, ya la está regando. El que sabe por la experiencia o el conocimiento dice, no, así no. Igual pasa cuando uno corta madera. Si uno corta contra nudo de madera, hasta la sierra le puede zapatear y puede hacerle brincar la sierra. Pero si uno va conforme a la línea del nudo de la madera, corta rápidamente. ¿Sí lo sabía? Yo creo que sí, por lo menos los que manejan madera, sí, es verdad. Ahora, mi amado, el débil de la fe es una persona posiblemente, sí, que desconoce la Escritura. Pero la Biblia, ¿qué le dice con respecto a ellos? Que los aísla a todos los débiles de los puntos de una cubeta como huevos. Aquí van todos los débiles, acá van todos los que no se de la Biblia. No, la Biblia dice, reciban al débil de la fe. Dice, pero, ojo, lo reciban, pero no para contender. Ya por ahí va un precedente. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente de que si usted sabe que viene alguien nuevo a la iglesia, que usted primeramente, lo primero que Dios nos ha enseñado es que debemos de mostrarnos como un pueblo agradecido de Dios y un pueblo que debemos de aprender a tener comunión los unos con los otros. Pero en la iglesia se tienen que dar estas normas, ojo, normas tan básicas que hasta podríamos decir que salen sobrando. Es como que usted le diga a su muchacho, oye, saluda, mira, te voy a entrar en esa casa, saluda. Y eso debe de ser desde el hogar mismo algo frecuente, algo innato, ¿sí? Ahora, dice allí, no para contender sobre opiniones, porque uno cree, y ahí es donde viene la problemática, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come qué cosa solamente. Pero ojo, mira cómo lo pone. El que es débil que dice que comía solo legumbres. ¿Por qué pasaba esto? Porque en esta iglesia, mi amado hermano, la gente que comía carne, por lo general, era la gente pagana que ofrecía sus alimentos primero a sus dioses. Claro, el débil que decía, uy, esa carne la ofrecieron a San Jacinto y yo no la como. Y como no quiero ofender a Dios, a mí póngame mejor, sí, mi buena ensalada, qué sé yo, de brócoli, de coliflor, que eso es lo que sí es mejor para no contaminarme. Y obvio, en la iglesia se mezclaban estos dos tipos de criterios. Y cuando uno obviamente venía a la iglesia y lo veían comiendo, qué sé yo, salchipapa, y al otro lo veían comiendo una ensalada de legumbres, decían, oye, ¿tú comes salchipapa? No pide la carne al Señor. ¿Y por qué? Porque ahí hay carne, pues. ¿Y qué con eso? ¿Cómo que con eso? Fue sacrificada a San Jacinto, fue ofrecida a San Jacinto. Pero si lloré por la salchipapa, y le dije, gracias Señor por la salchipapa. Miren, y por ahí pueden haber dilemas. Miren, y le digo esto, y parece curioso, pero mi amado hermano, puede llegarnos a pasar, no necesariamente con la salchipapa, con cualquier cosa. Entre hermanos, cuando tienen festividades especiales, miren que ya mismo viene Semana Santa. Sí, mucha gente me dice, te vas a la playa, cuidado que hace pescadito. Claro, le dice. No comas carne, le dicen en Semana Santa. Pasa, forma parte de la idiosincrasia del pueblo. Yo me recuerdo que uno antes ni siquiera lo dejaba mañana en Semana Santa. Sí, era prohibido. Las terceras cerraban obligatoriamente. No mentían. A lo mucho, ¿qué se comía? Pescado. Sí. Y el que más arriesgado pollo, ya soy área escondida. Mi querido hermano, así obviamente, como es el pueblo, mire, de religioso, también puede llegar a ser terriblemente contradictorio dentro de la esfera cristiana. Y eso Pablo, lo que obviamente, si quiere de alguna forma descontaminar la iglesia. Pero ¿a dónde quiero llegar con estas ilustraciones? Aquí, justamente lo que dice el verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Por eso dice la Escritura ya en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién condenará a los escogidos? Si ha sido Dios el que los ha justificado.
Sí, es que allí es donde entramos en esta problemática. Sí, venimos de una manera con el acuerdo y ya estamos muchas veces, sí, entre nosotros mismos nos estamos devorando. De ahí que no es tan de pronto ilógico tomar este ejemplo, que hay personas que están desde la entrada de la iglesia escaneando a los hermanos. Escanean a los hermanos. Sí, muchas iglesias hacen esto. Se paran en la puerta no como un detector de metales como en los aeropuertos, sino con una mirada de rayos X. Y dice, hermana, se pintó los labios. Tiene aretes. Oh. Y yo no sé, tienen cinta médico, la tienen allá en la vista. Sí, y después, uy, está por debajo o por encima de la rodilla. No pasó. No pasó. Y no la dejan entrar. No la dejan entrar. Mi querido hermano, esta situación sí es justamente la que rechaza la palabra. Nosotros no estamos aquí para ver cómo viene vestido, hermano. Claro, hay que venir vestido decentemente, por supuesto que sí. Pero si el que es débil en la fe, viene como le da la gana. Porque es, ¿qué cosa? Es débil. Y la Biblia me enseña de entrada que yo al débil que debo buscar en la iglesia. ¿Qué dice el verso 1? ¿Qué dice el verso 1? Recibir al débil. Deja que, si en su debilidad con el tiempo, él adquiera la destreza, él adquiera el conocimiento, él adquiera la fortaleza de parte de Dios. Es así las cosas. Pero, mi amado, sucede lo opuesto. Avanza un poquito más, porque esa fue la primera parte. En el verso 4 nos dice, ¿tú quién eres? ¿Quién? Por eso que es el tema de esta noche. ¿Quién? ¿Tú quién eres? Que juzgas, y el término juzgar, ¿qué significa evaluar? Que juzgas o que evalúas al criado ajeno. Hermano, todas las almas que vienen a esta iglesia o a todas las iglesias, todas las almas no nos pertenecen. Si estamos clarísimos con esto. Ninguna de las almas que vienen, sí, o que Dios las envía, llamado a las iglesias, no nos pertenecen. Las almas no se deben de convertir al ministerio de la iglesia, sino a Cristo Jesús. No a la ideología de la iglesia o del ministerio de la iglesia. Llamado, de allí que muchos tienen grabado esto. ¿Y a qué ministerio pertenece? Yo digo, a veces no sé qué responder. Porque hacen ver como que si la iglesia le pertenece al ministerio. No les basta saber que somos de Cristo. No les basta. Porque somos cristianos, sí, pero ¿de qué ministerio? Me rasco lo que no tengo. Somos de Asamblea de Dios, somos de Nazareno, ¿de qué ministerio son? Yo digo, pues somos cristianos. Sí, pero ¿de qué ministerio? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque quieren saber qué tipo de ideología se tiene. Y esa ideología, mi amado hermano, sale sobrando. Esta es nuestra ideología. ¿Sí me entiende? Si salimos de esta ideología, de la escritura, hermano, caemos en fanatismo, caemos en religiosidad. Porque comenzaremos a valorar más los dogmas del ministerio que los dogmas de la Biblia. Y eso es lo que obviamente chocó en los tiempos de Jesús. Él vino a tumbar las ideologías de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los esenios y de todos aquellos que querían implantar sus propias formas de llevar un culto. Amados, es por eso que cuando uno va más adelante nos dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Nadie nos pertenece a la iglesia. Dice la Biblia, para su propio Señor. Mira, ojo, qué curioso. Tú no desapruebas, pero para Cristo, ¿qué dice que está? Ese criado está en pie. Hermano, pero tiene ese pantalón, ¿cómo es posible? Y sí, pero para el Señor, Él está caminando bien. ¿Me explico? Mire, si viene un gay a Cristo, ¿qué harías tú? Ojo, viene a Cristo, es decir, que recibe a Jesús. Recibe a Jesús. ¿Qué harías tú luego de eso? Al siguiente día de lo que viene. ¿Qué haces?
Oye, pero ya no te pintes, ¿para qué haríamos nosotros? Trataríamos de transformarlo en un día. Eso es lo que haríamos. Transformarlo en un día. Lo que para él en esa vida tiene años. ¿Quién podría llegar a transformarlo? Si acaso Dios, obviamente, en un proceso. Si tú mismo tienes conflictos con cosas que las vienes arrastrando por años. Tú mismo has dicho, hermano, esta lucha que tengo es todos los días. Claro, no se nota, pero el conflicto está ahí. ¿Por qué forzamos esos cambios que a la verdad en Dios operarán, pero en el tiempo del Señor? Puede ser que hasta que Él cambie todo su closet de ropa, porque siempre se vistió como tal, al inicio venga a la iglesia un poquito extrovertido a la hora de vestirse. ¿Qué haríamos nosotros? No lo veas, hermano, no lo veas. Y el hermano dice, todos me oyen en la iglesia. Nadie me saluda, nadie me da la mano. Hermano, es que esto es bien abierto a la hora de analizarlo. Por eso es que la Biblia dice, ¿quién podría acusar a los escogidos? ¿Quién los podría acusar? ¿Quién podría señalarlos, evaluarlos y decirle, usted ya recibió a Cristo, ya, pues, tiene su corbata, póngase pantalón? Y él va a decir, pero no tengo corbata. Mis pantalones son apegaditos al cuerpo, así me vestí. Y si acaso voy a renovar mi vestuario, va a demorar. Siempre lo he mencionado en otras predicaciones. Si tú quieres ver a tu hermano vestido como a ti te gusta, cómprale la ropa. Mano, huele feo, llévatelo a la bahía y cómprale un buen perfume, pero de tu bolsillo, para que huela rico. Si lo quieres ver a tu gusto, invierte en tu hermano. ¿Sí me está entendiendo? Soy muy práctico en esto. Ahora, hermano, cuando vamos, Romanos 14, con repito, solo repito cuando hacía vuelo de pájaro. Vuelto a Romanos 8, versículo número 34, va la segunda pregunta. ¿Quién? Ya hemos visto quién acusará a los escogidos. ¿Quién podría señalarlos? En la segunda pregunta dice, ¿quién los podría condenar? Ahora, aquí vemos la parte ya, digamos, posterior a la acusación. Porque el que acusa levanta la intriga, pero el que condena ha castigado la situación. ¿Sí me entiende? Dice allí, ¿quién es el que condenará? Es decir, ¿quién podría llegar a determinar la sentencia? ¿Quién podría decir, tú no entras, tú sí? Tú no puedes, tú sí. Tú afuera, tú adentro. Mira lo que dice el texto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahora, lo primero que debemos de tener como precedente es, tú pagaste algo por él, como para reclamarlo de tu propiedad. Tú en tu casa estás en esto, en tu casa haces juego. A ver, saca la ropa, a ver, esto es la basura, esto sí se queda. Esto tiene hueco afuera, este no, este sí todavía aguanta. ¿Quién decide eso? Tú. ¿Por qué lo decides? Porque tú lo pagaste, tú lo compraste. Por eso te tomas esa atribución, ¿verdad? Y haces, obviamente, si la sentencia, haces el lugar, si de poder dictaminar qué se hace o qué no se hace. De la misma forma, el Señor le dice a la iglesia, a ver, antes de querer dar algún tipo de sentencia, te pregunto, ¿quién murió por él? Es como que me dice, a ver, antes de abrir tu boca o de levantar un dedo para señalar, pregúntate a ti mismo, ¿qué costó? De allí que yo, a la verdad, créanme, soy muy franco, muy honesto en decir, a mí me enerva, ¿sí?, que dentro de la iglesia los hermanos se terminen yendo porque vieron una mala cara en la iglesia. Me enerva porque ni siquiera les cuesta traerlos a la iglesia. Ni siquiera, digamos, han invertido para que vengan a la iglesia. ¿Y con qué facilidad los botan?
Mientras que el que lo fue a ver, el que le estuvo hablando, el que estuvo orando, el que le estuvo pidiendo a Dios, o rogaba para que venga, de pronto sí, al venir de aquí con un gesto, con una mirada, con una palabra, lo puede aniquilar. Así de fácil. Y si esa alma se va por la indiferencia, por el gesto, o la palabra, o la actitud con la que fue recibido, mi amado hermano, básicamente lo ha matado. Lo ha matado. Le ha dicho, tú para cristiano no vales, no sirves. ¿Por qué? Porque no seguiste mis reglas, o las reglas de la iglesia, o las reglas del ministerio. Y querido, allí es donde Dios nos dice, tú moriste por Él, te costó algo, pagaste tú un precio por Él. Es evidente. No, claro que no. Cristo es el que murió. Y dice allí, mas aún no solo murió por Él, sino que también por Él, ¿qué ha hecho Jesús? Resucitó. El que además, ¿qué también está haciendo ahorita? Está a la diestra de Dios. Y lo que es más curioso todavía, está intercediendo por todos, por nosotros. No solo por ti que estás dentro de la iglesia, sino por Él que ha venido a la iglesia. O que ha venido, diríamos, a tu presencia. Porque no puedo limitar este pasaje bíblico a estas 4 paredes de la iglesia. Esto puede llegar a pasar, mi amado hermano, en tu casa, en tu local, en tu lugar donde trabajas, en tu lugar donde estudias. Esto puede llegar a pasar en cualquier lado. Puede ser que tú estés reunido entre cristianos, de pronto en el tiempo libre de entre hora y hora de una universidad, y alguien de afuera que no es de tu círculo de cristianos pueda querer saber algo de Dios. Y tú que no estás tan apercibido porque cerrar el círculo no lo dejas entrar, le estás acusando. Le estás diciendo, aquí estamos los santos, tú eres pecador, tú no puedes estar aquí. Mira, así de fácil podemos excluir a alguien del Señor. Y Dios te puede redarguir y decir, oye, pero tú moriste por Él. Yo morí por Él. ¿Por qué le cierras tu círculo? ¿Por qué lo condenas de esa manera? ¿Por qué le das la espalda? ¿Por qué no le hablas siquiera? ¿Por qué le tuerces? Si de pronto lo que Él quiere es una sonrisa de tu parte, es un guiño de ojo para que Él pueda venir. Cuando tú andas de conquista, llama algo matando a par de un tiro. Pela diente, guiña ojo, el feo se pone guapo, el gordito se aprieta la ropa para que se lo vea más delgado, porque está de conquista. El que, mi amado, la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y en la aplicación de esa sabiduría, mi amado, se crean, yo diría, oportunidades. Se crean oportunidades, no se cierran. ¿Qué sabes tú si el amiguito de tu hijo quiere venir a la iglesia? Pero porque tú le has dicho, no te lleves con ese muchacho. Mira que es como el diablo. ¿Qué estás esperando entonces? Si es como el diablo, vete a la iglesia. La iglesia no se debe de llenar de santos, sino de pecadores arrepentidos, para que aquí Dios derrame de su santidad en este sentido del diablo. De pronto, entre ira e ira, recibe a Cristo el diablito. Es que así, mi amado hermano, no todo, muchas veces, que somos a veces tan cerrados y egoístas que solo pensamos en el bienestar de los míos. Mucha gente quiere venir a Cristo, mucha gente quiere venir a la iglesia, pero al vernos se espanta. Y eso cierra, eso condena a la larga. Mi querido hermano, dice la Biblia, versículo número 34, ¿quién es el que condenará? Si Él ha sido el que ha muerto, Él ha sido el que ha resucitado, Él ha sido el que está a la diestra y está intercediendo, es decir, está interceder. Hay manera de ver, y siendo muy práctico, es hablar bien de una persona cuando esta persona se porta mal. Eso es interceder. Eso es interceder. Hablar bien de alguien que yo sé que se está portando mal. ¿Qué hace? Mire, si usted supiera que a su hijo lo van a botar del trabajo, pero usted es amigo del dueño de ese trabajo, ¿usted qué le diría?
me va a hablar bien de él. Sí, pero mira que mi hijo, yo sé que es inexperto, le falta experiencia, pero dale una oportunidad. Y el jefe me dijo, pero me llega tarde. Y hasta 3 le aguanté, lleva como 10. Sí, pero igual le voy a hablar con él, dale chance, no seas malo. Está hablando bien de alguien que usted sabe que no se merece, que está haciendo las cosas mal. Claro, usted va a la casa y dice, mira, va a comer esta gente, y le da toda la medalla. Y allí, ¿verdad? Lo va a tratar de aniquilar, pero claro, tratando de que todavía pueda mantener esa fuente de ingresos. Ahora, eso es lo que hace Cristo por su iglesia, ojo, por nosotros, por su iglesia y por aquellos que aspiran también serlo. Dice la Biblia, porque es necesario considerar esto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, esto es importante y se ajusta a lo que estamos viendo acá en Romanos. En Juan capítulo 8, verso número 10. Jesús dijo, frente a esta encrucijada religiosa, dijo lo siguiente. Juan 8:10, dice la Biblia, enderezándose Jesús, ¿viene? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Y usted sabe por el escenario bíblico es que aquella mujer había sido llevada a Jesús con un solo objetivo. ¿Para qué cosa? Ya ellos habían pasado la indagación previa. Ya estaban directamente para aquella. Para acusarla. No, yo no estaba para acusarla. ¿Estaban para qué? Para matarla. Ya habían sido juez, jurado y ahora querían hacer solamente algo, ejecutores. Sí, por eso, sí, aquí ya la habían condenado. Ya tenían condenada a la muchacha. Dice, mira, versículo número 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo algo. ¿Dónde está? ¿Qué le dijo? La mujer le dijo, ¿dónde está? Y ella dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están las que te acusaban? Y Jesús ahí, precisamente le dice, ninguno te condenó. El término condenar aquí es ninguno te aprendió. Ninguno te castigó por lo que hiciste. ¿Qué le responde la mujer? Ninguno. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le responde? Ni yo te condeno. Amado, podríamos tomar esa postura de Jesús frente, ojo, a un pecado tan evidente. Porque aquí no se habla de que la mujer era inocente. La mujer era pecadora, era culpable. Era de señalar, era de cuestionar, era de sancionar. Era de eso. Pero Jesús, mira, él pudiendo y obviamente teniendo la autoridad para hacerlo, no lo hace. Pero nosotros somos implacables. Si peca, afuera. Si hace esto, dale. Es decir, somos implacables. Si hiciste esto, ahora te la pagas. Y querido hermano, ¿qué tan mal estamos a la hora de percibir cómo Jesús podría llegar a sobrellevar los males de su pueblo? ¿Qué tan mal estamos? Si vemos a alguien caído, bien dicen allá afuera que los cristianos somos el único ejército que mata a sus heridos. Que le damos el tiro de gracia en la nuca. Si vemos a alguien caído, más fácil para nosotros es decir, mira, el hermano se emborrachó, el hermano pecó, el hermano claudicó. ¿Y ahora qué hacemos? Déjalo que se lo lleve el diablo. ¿Quién de nosotros al ver al hermano, y sea honesto, viendo al hermano metido en la cantina, se bajaría del colectivo, sabiendo de que eso le va a costar tiempo, le va a costar más dinero, porque va a tener que coger otra vez otro colectivo? ¿Quién de nosotros se bajaría y diría, yo voy a sacar al hermano de la cantina?
Solamente lo miraríamos y diríamos, uy, sacaríamos la cabeza del... Pastor, la última, calientita se la traigo. ¿A qué no sabe qué día? Así actuaríamos. ¿A qué no sabe a quién dio hoy? ¿Y dónde lo vi? ¿Y qué estaba haciendo? Mi amado hermano, Jesús dijo, ni yo te condeno. Ándate, pero no peques más. Muy diferente, obviamente, muy diferente a lo que la iglesia muchas veces, en su forma de querer aplicar, ¿sí?, sus propios dogmas, ¿sí?, van en contravía con la voluntad de Dios. Dice la Escritura, mi querido hermano, bien dijo Juan capítulo 3, verso 17, bien lo dijo aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. No lo mandó para condenar. Jesús no fue el decreto final para decirle, bueno, hasta aquí llegaron, todos al infierno. No. La Escritura nos dice, sino para que el mundo sea, imagínate, el mundo sea salvo por él. El mundo, no dice los cristianos, el mundo. No podemos cerrar bajo ninguna circunstancia la puerta de la gracia. Volviendo a Romanos capítulo número 8 para concluir, también nos dice quién, en función de estas dos premisas anteriores, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ahora, esta última pregunta ya no es vista desde afuera, creo yo más bien que es vista desde adentro. Y esto debería de servir como una especie de aliciente, como un pequeño banco de descanso, cuando de pronto todos los demás se te tiran encima, queriéndote hundir, queriéndote aplastar, queriéndote decir de que así como vas no sirves para ser cristiano. Porque muchas veces así nos sentimos, tan deprimidos, tan poca cosa, por lo expuestos que estamos, que si viene alguien y me dice, hermano, te veo en desgracia y a la verdad no creo que te levanten, es como que nos dan la espada final. Y dice allí en el versículo número 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, ha expuesto dos razones esenciales. Puede ser que alguien se haya separado porque en el versículo 33 alguien me acusó. O en el verso 34 alguien me ha condenado. Yo conozco muchos hermanos apartados por esto. ¿Qué pasó, hermano? Me acusaron. Otros dirán, me condenaron. Nadie vino en pos de mí. Nadie me vino a ayudar. Sí. Me vieron caído y me dejaron. Nunca me visitaron. Nunca golpearon la puerta para decirme, hermano, ¿qué te pasó? Nunca, jamás. Estoy resentido no solo con la iglesia, sino también con Dios. Y es allí, mi amado, donde la iglesia debe de tener sus antenitas bien paradas y estar sumamente apercibido de su entorno en Cristo Jesús. Dice la Escritura, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustias? ¿Persecuciones? ¿Hambres? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿O espada? Ahora, estos ejemplos que nos cita el Señor en este versículo 35, quisiera por favor que usted los lea, pero con un detenimiento muy finoso. Esto tiene un denominador común. Siempre recuerde que los textos se enlazan con los contextos. Pablo no menciona muchas cosas, pero lo que menciona es como la boca de un embudo que termina en una sola cosa. Léalo. La respuesta no está en mi rostro, está en la Biblia. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esta tiene un solo fin:
Léalo y dígamelo. De una vez. ¿Ya lo encontró? Ahí está. Léalo otra vez. Cuando veo humo en los cerebros, ahí está. ¿Ah? Lo que padeció Cristo en la cruz. Sí, eso es. Es lo que padeció Jesús por nosotros. Mi amado hermano, Jesús, diríamos que en este pasaje del versículo número 35 resume toda su vida. Él ha resumido toda su vida, todo su tiempo de servicio. Esto fue lo que Jesús recibió. En primera mano, tribulaciones y angustias. Y las sufrió en gran cantidad. También recibió, ¿qué cosa? Persecución, no solamente por su pueblo, sino por los que no eran su pueblo. Padeció también hambre y desnudez, que podríamos ser algo muy semejante en función de las necesidades materiales, hambre y desnudez, es decir, de la desprovisión, pero también peligros y espada, que es muerte, sinónimo de muerte. Mi amado hermano, todo esto tiene que ver con lo que se puede llegar a padecer como cristiano. Y esta situación, mi amado hermano, esta situación como tal, no nos puede, bajo ninguna circunstancia, no nos puede, por más que hayan acusadores, por más que hayan personas que instiguen en nuestra vida el ver nuestra caída o buscar nuestro mal, no nos pueden alejar de Dios. Yo sé que el mundo va a ser el primer opositor en que tú no persistas en tu caminar cristiano. Yo sé que aún hasta dentro de la iglesia van a existir, de pronto no el pastor, o de pronto sí, o de pronto los hermanos, o de pronto no, pero si aún en las iglesias no hay seguridad de estabilidad. Pero en quien sí debe haber estabilidad es en tu Dios que te ha salvado. En el Cristo que pagó el precio por ti, en Él sí hay un ancla seguro. Que en la iglesia en algún momento te vas a experimentar un desaire. Sí, hermano, vas a experimentar un desaire en la iglesia. Sea con intención o sin intención, alguien en la iglesia te va a hacer daño. Con o sin intención. Y lo vas a recibir. Pero ¿cómo estás para poderlo aguantar? Es lo que va a definir tu crecimiento. Puede ser que el pastor sin querer te diga algo y tú lo asimilaste de la peor manera y pueda salir sumamente dolido, sí, sumamente quebrantado. Pero el pastor, yo pensé que me iba a dar la mano, o pensé que me iba a prestar atención, o pensé que me iba a visitar, o pensé esto, tú pensaste muchas cosas, pero te chocaste y dijiste no, definitivamente. Esta fue la gota que derramó el vaso, dirás tú. No más, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Por eso es que en los versos anteriores el Señor dice, pero ¿quién murió por ti? El pastor murió por ti. Él murió por ti, el diácono murió por ti. Aquel que te dio el desaire, él murió por ti. No, yo morí por ti. Yo pagué el precio por ti. Sí, es verdad, iglesias. Decimos, no hay iglesias perfectas. Pero la gran calamidad de mucha gente es que busca iglesias grandes, no necesariamente porque se sientan cómodos en iglesias grandes, sino porque mientras más desapercibidos pasan, se minimiza el riesgo de que los maltraten. Porque cuando hay más cantidad de gente, menor es el compromiso. ¿Sí? Menor es el riesgo de ser expuesto. Porque ellos dirán, yo voy, pero cuando yo quiera ir, no cuando se necesita. Dice por ahí, pueblo chico, infierno grande. Y eso puede pasar en una iglesia pequeña. Una iglesia chica, si alguien por ahí resbala o cae, toda la congregación se queda. Rapidito se hace, un polvorín. Pero en un lugar grande, miren en su barrio, por ejemplo.
Sí, a veces cuando uno vive en lugares amplios, grandes, sí, la gente dice, oye, se murió el vecino, ¿cuál? Pero si vivía a la vuelta, ¿cuál? Se llamaba Rubén. Rubén. Yo nunca conocí a Rubén. Eso pasa en las iglesias grandes. Murió el hermano, ¿quién? El que se sentaba por allá, mira. ¿Te acuerdas que en esa fila había 300 y el que se sentaba por la mitad? Es duro así. Mi amado hermano, Jesús experimentó los dos tipos de iglesia, las macros y las micros. Sus grandes problemas no estuvieron en las macros, estuvo en las micros, en el remanente. Él experimentó tanto las multitudes como también el declinar de las multitudes, quedándose con unos pocos. Y llegó al punto final de quedarse con ninguno de ellos. Sí, así de fácil. Supo manejar las masas y supo manejar también las minorías. Y supo sobre todo sobrellevar la soledad a la hora de servir a Dios. Es decir, mi querido hermano, concluyendo, de que usted y yo no podemos, bajo ninguna circunstancia, sea donde estés, sea con quien te rodees, sea el daño que sea que vayas a recibir o que hayas recibido, no claudiques a la hora de servir y de buscar y de estar enlazado con el Cristo que te ha salvado. Amén. Debes de anclar tu fe en Cristo Jesús. Que va a haber gente que te va a señalar, sí. Que Dios sabe que es pecado también. Pero, mi amado hermano, como sin miradas de doble, diríamos, sentido, tú debes de estar agradecido no del hermano, sino de Dios, que te ha podido rescatar y ha podido darte la identidad que tienes ahora. Aleluya. Oremos pues al Señor en esta gloriosa noche y terminemos leyendo lo que dice el versículo 33, cuando el Espíritu Santo nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Asegurémonos que esto no se lo haga aquí, donde aparentemente debe de aflorar el amor del Señor para con los demás. Amén. Si pasa afuera, bueno, lo entiendo, pero que pase aquí adentro, eso es incomprensible. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos has dado nuevamente la oportunidad de poder ministrar tu palabra. Llévanos ahora, Dios, conforme a la gracia y al amor que nos tienes, a esta plena convicción de poner por obra, Señor, su palabra. Lo aprendí. No es fácil,